Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre Windows Server 2003. El tema que trabajaremos en esta ocasión será Introducción a la infraestructura del directorio activo o el Active Directory, tema por medio del cual seguiremos aprendiendo sobre Windows Server. Iniciaremos aprendiendo qué es Active Directory y cuáles son sus funciones principales. Lo primero que tenemos que conocer es que Active Directory es un directorio con una estructura jerárquica que almacena información acerca de los objetos existentes en la red. Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos relacionados con componentes de una red. Un servicio de directorio como Active Directory proporciona métodos para almacenar los datos del directorio y ponerlos a disposición de los administradores y los usuarios de la red. Por ejemplo, Active Directory almacena información acerca de las cuentas de usuario, nombres, contraseñas, números de teléfono y muchas otras cosas más. También permite que otros usuarios autorizados de la misma red tengan acceso a esa información. Ok, ahora veremos cuáles son las funciones del Active Directory. La primera que tenemos es almacenar objetos de forma segura en una estructura lógica. Esta función lo que hace es almacenar todos los recursos de la red como objetos en una estructura lógica, jerárquica y segura. La segunda optimiza el tráfico de la red. La tercera centraliza el control de los recursos de red, como servidores, impresoras, archivos compartidos. Nosotros definimos qué usuarios son los autorizados para tener acceso a estos recursos. Y la cuarta, que es centralizar y descentralizar la administración de recursos. Esto se hace teniendo los objetos centralizados, se le debe tener una administración correcta. Otro tema sumamente importante dentro del Active Directory es el maestro de operaciones. Las funciones de maestro de operaciones son realizar tareas que son impracticables en entorno multimaestro, pero estas tareas pueden ser asignadas a distintos controladores del dominio, no tienen que realizarse en el mismo controlador. Hay cargos que se asignan solo una vez en el bosque de dominio y otros se deben definir una vez en cada dominio. Algunas de las funciones que realiza el maestro de operaciones son las siguientes. Tenemos el maestro de esquema, que es el que controla las actualizaciones y modificaciones del esquema del directorio. Solo existe uno en el bosque. También tenemos el maestro de nombres de dominio, que es el que controla la agregación o eliminación de nombres de dominios en el bosque, uno en todo el bosque. También contamos con el maestro de ID, que es el que asigna los ID relativos a los controladores de dominio. Contamos también con el maestro de infraestructura, que es el que actualiza las referencias a objetos comparando sus datos de directorio con el catálogo global, replica los cambios si es necesario, es preferible que no coincida con el CD que hace cada catálogo global. También tenemos el emulador del PDC. Este recibe una replicación preferencial de los cambios realizados en las contraseñas por otros controladores del dominio. Por ejemplo, si una autentificación de inicio de sesión produce un error por una contraseña incorrecta, se reenviará la solicitud de autentificación al emulador del PDC antes de rechazar el intento de inicio de sesión. Continuando con los temas del Active Directory, tenemos el servicio de directorio. El servicio de directorio es un servicio de red que nos identifica todos y cada uno de los recursos que la misma nos ofrece y los hace disponibles para usuarios y aplicaciones. Es un servicio muy importante que nos proporciona una vía de información sobre el nombre, descripción, localización, acceso, gestión y seguridad sobre dichos recursos. Así, cuando un usuario busque un recurso en la red, será el servicio de directorio el que identificará el recurso y le dé la información al usuario. Este permite a usuarios y aplicaciones tener información sobre los objetos. Esta información se almacena en forma de valores de atributos, de tal forma que tenemos una base de datos que contiene todos los datos de los usuarios de la red. Acá pues mostramos un ejemplo de cómo es que funciona el servicio de directorio. Podemos visualizar la estructura del servicio de directorio. Tenemos un dominio y dentro de él hay unidades organizativas.
las cuales pueden tener equipos o pueden contener cualquier objeto del dominio. En este ejemplo tenemos equipos, usuarios, impresoras. Cada uno de los objetos poseen atributos. Por ejemplo, el objeto José López tiene el atributo nombre, edificio y planta. Estas son las características de los objetos del directorio. El servicio de directorio tiene como función principal estructurar la información de una forma jerárquica. El catálogo global es el almacén central de información sobre objetos en un árbol del bosque. De manera predeterminada, un catálogo global se crea automáticamente en el controlador de dominio inicial del bosque, conocido como servidor de catálogo global. Almacena una copia completa de todos los atributos de los objetos del directorio para su host de dominio y una copia parcial de todos los atributos de objetos que contiene el directorio de cada dominio en el bosque. La copia parcial almacena los atributos usados con más frecuencia en las operaciones de búsqueda: nombre y apellidos de usuario, nombre de inicio de sesión, etc. Los atributos de los objetos que se copian en el catálogo global heredan los mismos permisos que tienen en los dominios origen, garantizando la seguridad de los datos almacenados en el catálogo global. El catálogo global realiza dos funciones clave en el directorio. La primera de ellas es permite el inicio de sesión en red, proporcionando información universal sobre pertenencia al grupo de un controlador de dominio, cuando se realiza un proceso de inicio de sesión. La segunda es permite encontrar información de directorio con independencia de que dominio del bosque contenga los datos en ese momento. Cuando un usuario inicia la sesión en red, el catálogo global proporciona información universal de pertenencia al grupo para la cuenta de los controladores de dominio que procesan la información de inicio de sesión. Si solo hay un controlador de dominio en el dominio, el controlador de dominio y el catálogo global son lo mismo servidor. Si hay varios controladores de dominio en la red, el catálogo global es el controlador de dominio que esté configurado como tal. Si un catálogo global no está disponible cuando el usuario inicia el proceso de inicio de sesión, el usuario solo será capaz de iniciar la sesión en el equipo local. Si un usuario es miembro de un grupo de administración de dominio, será capaz de iniciar la sesión en red, incluso cuando el catálogo global no esté disponible. El catálogo global está diseñado para responder al usuario y a las preguntas de programa sobre los objetos situados en cualquier lugar del árbol de dominio o bosque, a la máxima velocidad y generando un tráfico de red mínimo. Debido a que un catálogo global contiene información sobre todos los objetos del dominio en un bosque. Una pregunta sobre un objeto se puede resolver por el catálogo global del dominio, donde se realiza la pregunta. De esta manera, encontrar información en el directorio no proporciona tráfico innecesario debido a las preguntas en los límites del dominio. Opcionalmente, se puede configurar cualquier controlador de dominio o designar controladores de dominio opcionales como servidores globales de catálogo. A la hora de considerar qué controladores de dominio se designan como servidores globales de catálogo, es aconsejable basar la decisión en la habilidad de la estructura de red para manejar tráfico de preguntas y replicación. Sin embargo, la disponibilidad de servidores adicionales puede proporcionar respuestas más rápidas a las preguntas de los usuarios, al igual que redundancia. Es recomendable que cada dominio principal de una empresa tenga al menos un servidor de catálogo global. Ahora hablaremos un poco sobre lo que son los nombres relativos. Estos facilitan la búsqueda de recursos en dominio y bosques. Los nombres relativos completos son los que identifican el dominio de un objeto y la ruta para llegar a él. Por ejemplo, en esta imagen, el nombre completo relativo sería Fernando Pérez, está en la unidad organizativa Ventas, seguido de la unidad organizativa Finanzas, luego está en el Domain Controller miempresa.com.
Esto es de gran utilidad para empresas grandes debido a que nos sirve para encontrar ubicaciones muy específicas. Por último, hablaremos sobre lo que es la administración del Active Directory. Existen dos tipos de administración, la administración centralizada y la administración descentralizada. La administración centralizada permite que un administrador administre los recursos de forma centralizada. También permite a los administradores localizar información y objetos de grupo. A su vez, utiliza directivas de grupo para especificar la configuración y el controlador de entorno de usuario. En la administración descentralizada, permite la delegación de responsabilidades administrativas de red para unidades organizativas específicas a otros administradores. También permite la delegación de tareas específicas en unidades organizativas. Con esto damos por finalizado el videotutorial sobre el directorio activo. Posteriormente, esperamos que consulten nuestro próximo video sobre la instalación del Active Directory.